Todos en algún momento atravesamos temporadas difíciles. La adversidad toca a nuestra puerta sin pedir permiso, pero no llega para vencernos, sino para transformarnos. En este episodio hablaremos de cómo superar la adversidad desde una perspectiva de fe, esperanza y comunidad. Aprenderás a afianzar tu fe recordando que Dios no es el autor del mal, pero sí quien te da poder para vencer. Descubrirás que entristecerte no es una debilidad, sino parte del proceso de sanidad. Y entenderás por qué necesitas amigos de confianza que te ayuden a cargar la camilla cuando ya no puedes más por ti mismo. Este episodio no es solo un mensaje, es un acompañamiento. Así que respira profundo y abre tu corazón. Bienvenidos a Raíces. Vamos a ver cómo superar la adversidad. Diga conmigo, encontrando fortaleza para los desafíos de la vida. Muy bien, quiero comenzar con dos citas bíblicas para que usted y yo las leamos y nos demos cuenta de verdades que tenemos que aprender. Las mentiras que a veces, con las mentiras que vivimos, nos hacen a veces tener un estilo de vida de mucha derrota ante las cuestiones. Pero cuando encontramos la verdad, por eso Jesús dice que la verdad siempre nos va a hacer libres. Entonces, la primera cita que vamos nosotros a leer es el Evangelio según San Juan, capítulo número 16, verso 33. Son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El cuarto evangelio, capítulo 16, versículo 33, dice de esta manera: yo les he dicho estas cosas para que en mí ¿qué? Hayan paz. En este mundo afrontarán, diga conmigo, aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Quiero que este verso sea un verso clave dentro de su corazón. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, 3 cosas, 3 reflexiones que necesito que aprendamos antes de pasar al siguiente verso bíblico. Lo primero, que la adversidad va a tocar a todas las personas. Dios nunca nos ha dicho que nos va a liberar de adversidades, nunca nos dijo eso. Nunca lo dice en la Biblia. Lo que sí dice es que va a estar con nosotros. Eso sí lo dice. Es decir, Jesucristo está diciendo: en el mundo todos ustedes tendrán aflicciones, sean creyentes, sean no creyentes. Si a ti te vendieron la idea de que ser un creyente te iba a evitar muchos problemas, entonces, como decimos aquí, te engañaron las húngaras. Eso es falso. Todos nosotros vamos a enfrentar, diga conmigo, adversidades. Ok. Otra gran verdad que yo encuentro aquí es que el enfrentar las adversidades no es el fin de la historia, no es el fin del cuento. Así no me tengo que quedar. Puedes llegar a tener un final feliz. Eso es lo que está diciendo Jesús. Aún en medio de nuestras adversidades podemos llegar a tener un final feliz. Aquí sí entra el asunto del cuento y vivieron felices para siempre. Y la tercera verdad que quiero que aprenda es esta: que Jesucristo, en palabras personales, nos está diciendo a todos los creyentes: anímense, compadres, anímense. ¿Por qué? Es como decirles: voy a enseñarles a enfrentar la adversidad y vivir en paz. Y realmente ese es el fin de esta serie de mensajes o de esta serie de reflexiones y pláticas. Hoy día vamos a hablar sobre cómo superar la adversidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Diga conmigo: yo tengo que enfrentar aflicciones. Déjeme decir algo: si usted todavía no las enfrenta, vienen en camino. Así que anímese y prepárese. ¿De acuerdo? La siguiente cita es el libro profético en el Antiguo Testamento de Isaías.
El profeta Isaías en el capítulo número 43, versículos del 1 al 3. Esa es nuestra siguiente cita clave o ancla para poder entender lo que vamos a ver. Isaías capítulo número 43, versículos del 1 al 3. Dice así: pero ahora, así dice el Señor, el que te creó. Y ahí donde dice Jacob le puede poner su nombre si quiere. Jacob, el que te formó. Israel, no temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate. Otra vez, Isaías, ¿qué nos está diciendo? Que todos sufriremos pruebas, que todos sufriremos aflicciones, que todos sufriremos adversidades. Usa las palabras como río, como agua y como fuego, que son sinónimos de adversidades. Cuando cruces, cuando atravieses, etcétera, todos vamos a pasar por adversidades. Otra verdad que encontramos aquí: no es cierto que el hecho de ser cristiano no tendrás problemas, ni te garantiza una vida totalmente tranquila como tú quieres. No es cierto, es falso. Porque parte de nuestra vida, de nuestro caminar, es que vamos a enfrentar adversidades. Pero la otra verdad, o la otra verdad aquí vertida como algo negativo, es falso que Dios nos abandone en medio de ¿qué? De los problemas. Es falso. Porque muchas veces es tan abrumador la adversidad que tú piensas, Dios ya no me quiere. Yo he escuchado personas creyentes que dicen que Dios castiga cuando les está yendo mal. Bueno, vamos a aprender estas verdades. Cuando tú tienes una verdad, cuando tú pones en tu pensamiento una verdad, entonces tu manera de actuar es diferente. Pero si tú pones mentiras, entonces tu manera de actuar también será diferente. Las verdades son estas: Dios no nos abandona en medio de los problemas. No importa qué tan intenso esté, no importa qué tan nivel de maldad haya tomado la adversidad. Dios, si tú eres hijo de Dios, Dios te dice: no te voy a abandonar. Cuando cruces las aguas, cuando atravieses el río, cuando camines el fuego, no te abandonaré. ¿Y sabe qué? Yo lo creo. Yo lo creo. O lo creo o me muero. O lo creo o me ahogo. O lo creo o me quemo. Necesito aprender a creerle a Dios. Lo que Él está diciendo es cierto. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Suficiente como eso. Porque Él es Dios. Entonces, ¿cómo? La pregunta es, muy bien, ya Dios nos dice estas cosas. Tengo estas verdades. La pregunta es, ¿cómo voy a enfrentar las adversidades diarias? Quizá no tengamos las adversidades que tienen algunos países de África, por ejemplo. Que usted y yo hemos visto las fotografías de personas literalmente que ya es imposible hacerles regresar su hambre porque ya están muriendo de inanición. Y usted ve y usted dice, ay, qué lástima. Y como pareciera como que nunca nos va a llegar. Pero quizá no estemos sufriendo como ellos, o bien no estamos sufriendo persecución como algunos países musulmanes, donde se persigue a una persona que no cree lo que ellos creen. A los cristianos, por ejemplo, se les persigue hasta matarlos. Pero las adversidades pueden venir de muchas maneras. Puede ser un azote financiero, puede haber una crisis en tu matrimonio, o puede ser alguna noticia del médico en el último examen cuando te dice que quizás se destapó la diabetes o se destapó la alta presión, o te dice, sí es cierto, las sospechas eran ciertas, tiene cáncer. O la noticia de la pérdida de alguien muy querido.
Levanta usted el teléfono en la mañana y lo que escucha son gritos del otro lado porque no le pueden dar la noticia de lo que está pasando. La adversidad puede llegar de alguien muy cercano a usted o de alguien muy lejano a usted, pero la adversidad llega. Estemos conscientes de que la adversidad está ahí. Ese no es el problema. Sé que la voy a enfrentar. El asunto es cómo vencerla. Superar significa aprender a vivir de una manera diferente. Superar significa aprender que es en la fuerza de Dios que nosotros podemos vivir por encima de los problemas y de las adversidades. Ninguno de nosotros está exento de esto. No se nos ha eximido de esto. Cada uno presentamos un problema de una manera diferente, una adversidad. Llámele como usted quiera llamarle, es su problema, es su adversidad, es su aflicción. El asunto es cómo vamos a enfrentarlo. Muy bien. Quiero compartir con ustedes 3 consejos muy importantes sobre cómo vamos a vencer la adversidad. Número 1, si vamos a vencer la adversidad en esta vida, primero, debemos afianzar lo que creemos. Número 1, debo afianzar mi fe, debo afianzar mi convicción. De otra manera, el fuego o el río o el agua me van a negar, me van a comer. Las olas me van a llevar encima, me van a arrastrar. Debo afianzar lo que creo. Y hay 4 noticias muy importantes, hay 4 convicciones muy importantes que usted debe de saber. Primero, Dios no es el autor ¿de qué? De la maldad. Los Salmos capítulo número 5, versículo número 4 dice de esta manera: tú no eres un Dios que se complace en lo malo. A tu lado no tienen cabida ¿quiénes? Los malvados. Lo primero que debo establecer en mi corazón es que Dios no es el autor de lo malo. No tienes que saber. Cuando hay noticias de asesinatos, cuando hay noticias de robo, cuando hay noticias de extorsión, cuando hay noticias de toda esa clase de noticias que viene a perjudicar nuestra vida, Dios no está en medio de esto. El Señor Jesucristo dijo que hay dos fuentes. O Él lo enseñó, dice, ¿por qué? Porque el malvado, el enemigo, ha venido para hurtar, para matar y para destruir. Primero te hurta tu confianza, te hurta tus convicciones. Después te mata, después te quita, te separa de Dios para finalmente destruirte. Esa es su táctica, esa es su manera de actuar. Dios no está en lo malo, pero sin embargo, cuando viene algo bueno, cuando viene el perdón, cuando viene el servicio de alguien, cuando alguien te bendice, cuando alguien te da una segunda oportunidad, ten en cuenta que Dios está en medio de eso. Dios no es autor de lo malo. Vamos a quitarnos la mente de que Dios castiga. Es que Dios castiga. No, este no es un tiempo de castigo de parte del Señor. Cada uno traemos consecuencias de nuestras acciones, no porque Dios nos haya castigado. Segunda cuestión que necesitamos aprender: Dios limita la severidad de lo que sufrimos y nos da poder ¿para qué? Para vencer la adversidad. Me gusta Filipenses capítulo 4 versículo 13. ¿Qué es lo que dice? Todo lo puedo ¿en qué? En Cristo que me fortalece. Y la siguiente cita, que es 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, nos da a entender que Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, y que Dios va a dar una puerta para que salgamos. ¿Qué significa esto? Que a todos los hijos de Dios, Dios nunca va a permitir que la prueba te barra. Va a limitar su adversidad, y no tan solamente la va a limitar, sino que te va a dar la fuerza, te va a dar una oportunidad para poder salir. Necesitas afianzarte de esto. No pienses que ya me llegó la mala suerte, es que ya alguien me barrió, me trapeó por ahí. No, Dios no está en esas cosas. Pero sí necesitas tú entender las verdades para poder vencer la adversidad, porque todos vamos a enfrentar esto.
La tercera cuestión que necesitas tú saber es esta. Dios está completamente disponible en medio de nuestros problemas. Salmo 34:18 dice de la siguiente manera: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Dios nunca te ha abandonado. Dios nunca te ha dejado. El Señor Jesucristo, cuando estaba dando la gran comisión, le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen y enséñenles y díganles que yo voy a estar todos los días hasta el fin del mundo. Aun cuando sintamos que el cielo nos ha abandonado, aun cuando sintamos que la prueba está en todo lo que da sobre nuestra vida y sobre nuestra familia, ten en cuenta una cosa: aún en medio de eso, Dios está allí. Dios no te ha abandonado. Dios nunca te va a abandonar. No es cierto que Dios nos deje solos, jamás. Por muy difícil que sea la prueba, por muy difícil que sea la maldad, por muy difícil que sea la adversidad, Dios está en medio de su pueblo. No te dejaré, dice Dios. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo estaré contigo en medio de tus problemas. Yo estaré ahí. Qué lindo es saber que este sí es una promesa del Señor. Aún en los momentos más difíciles, aún cuando vayamos a finalizar nuestros días aquí, aún Dios está ahí. ¿Saben qué es lo que yo creo? Yo creo, muchas veces hay inquietudes en cuanto a ciertas tragedias. Pero dice la Biblia que bienaventurados los que mueren en el Señor. Cuando yo recuerdo la muerte de mi sobrina, yo pienso y yo creo, simplemente, Señor, la distancia entre la vida y la eternidad es un abrir y cerrar de ojos. Y tú tuviste toda la misericordia para poder llevártela sin problemas, sin sufrimiento. Hay tragedias como algunos de nuestros amigos. Enfrentamos a la tragedia de la muerte de un copiloto joven cristiano en un avionazo. Y yo pienso que aún en momentos como ese, cuando ya todo está perdido, Dios toma la vida de sus hijos para que no enfrenten el dolor tan inmenso que significaría eso. ¿Por qué? Porque Dios está en medio. Es tan sencillo como creerlo y saber que aún en mi muerte Dios estará ahí. Y de su mano me llevará y me tomará. Y la cuarta cosa que debemos de afirmar es que Dios está comprometido a sacar beneficio de nuestras dificultades en la vida. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:28? Que a todos los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Muy bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, aún las malas, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque lo malo Dios lo cambia. Recuerden, Dios no está en lo malo, pero lo malo que llega a sucederle a los hijos de Dios, Dios lo toma y lo cambia para nuestro bienestar. Alabado sea Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Si queremos nosotros vencer la adversidad, usted debe de reconfirmar sus convicciones respecto a lo que cree. Y estas 4 convicciones son muy puntuales y muy fundamentales cuando usted enfrente la enfermedad, cuando usted enfrente el tiempo en el hospital, cuando usted enfrente la tragedia, cuando usted enfrente el debacle, cuando usted enfrente cualquier cosa. Es muy importante que esto esté dentro de su corazón. Segundo, si vamos a vencer la adversidad, ¿qué tienes que aprender? Tienes que aprender ¿a qué? A entristecerte. Tienes que aprender a hacerlo. ¿Por qué razón? Dice, algunos, por un lado, han aprendido a no experimentar tristeza, y por otro lado, hay quienes se entristecen como que, como si no hubiese esperanza. ¿Ve los dos extremos? ¿Ve los dos extremos?
Si tú vas a vencer la adversidad, entonces necesitas aprender cómo entristecerte. Usted ha estado con gente que ha pensado y que ha dicho, es que los cristianos no debemos de estar tristes en medio de una tragedia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, híjole. Los cristianos no debemos de llorar porque Dios está en medio de nosotros. ¿Quién te enseñó eso? ¿Por qué necesitamos aprender que la tristeza es parte de un plan de Dios para sanar nuestras emociones? La tristeza forma parte de nuestra hechura, y si nosotros no sabemos cómo entristecernos, entonces podemos caer en los dos extremos. El extremo de la religión, que por un lado dicen que no debes de llorar, que debes de aguantarte porque eres cristiano y porque los cristianos no deben de llorar, y mira qué fortalecido está, ni ha llorado, pero cómo está por dentro. Y por otro lado hay otra clase de religión que te enseña que no hay esperanza del otro lado, y están tristes todos los días de su vida y se visten de luto todos los días de su vida. Queridos, ese no es el plan de Dios. Dios quiere una mejor vida para ti aquí y ahora. El Señor Jesucristo dijo: he venido para que tengan vida y la puedan saborear y la puedan disfrutar. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero para poder enfrentar las adversidades y poder vivir en paz, necesitamos aprender cómo entristecernos. ¿Usted sabe que Jesucristo se entristeció? Claro. ¿Saben ustedes qué experimentó Jesús cuando le avisaron y cuando llegó a la tumba del que era uno de sus mejores amigos, Lázaro? ¿Qué dice la Biblia? Nomás dice, y Jesús lloró. ¿Y de qué te habla eso? Que estaba triste por la muerte de su amigo. Ninguno de nosotros podemos contener la tristeza. En el momento de la adversidad, si hay una emoción que Dios quiere sanar, es nuestro interior a través de la tristeza, a través de las lágrimas, a través del lloro, una y otra vez. La tristeza tiene un ciclo y hay que darle ese ciclo, hay que completarlo vez tras vez hasta que eso deje de doler. ¿Saben ustedes que Jesús, antes de ir a la cruz, se entristeció sobremanera? Estuvo tan triste que le dijo a su padre: papá, ¿podría ser que esta copa no tenga que beberla? Porque estaba triste por lo que iba a ocurrirle. Y Dios le dijo: no, es necesario que la cruces. ¿Se pueden imaginar el dolor? Era tanto el dolor que dice la Biblia que su sudor eran gotas de sangre. Era tanto su congoja, su tristeza. Pero él supo vivir siempre como una persona en victoria, siempre superando, porque sabía cuándo entristecerse y cuándo no. Por eso Jesús fue el único que puede dormirse en una barca en medio de un lago, embravecido, dormir en paz y sin tomar pastillas. El único. ¿Por qué? Porque era un hombre que sabía cómo superar todas esas cuestiones. Toda la cuestión emocional, fue un gran vencedor de las cuestiones emocionales. Y este es un ejemplo de esto. Si viene la tragedia, necesitamos aprender a llorarla. Y necesitamos aprender a decirle: Señor, no lo entiendo, no sé, no me explico cómo está sucediendo, no sé por qué. Hay muchas cosas, queridos, que Dios hace que no tienen sentido para nosotros. Porque siempre pensamos que las cosas deben de pasar como uno quiere que pase, lo mejor. Es que Dios me va a sanar. Si Dios siempre quisiera sanarte, entonces nunca moriríamos, queridos. ¿Habrá alguna manera como Dios escoja levantarnos? ¿Habrá alguna manera? Un accidente, una enfermedad, no sé. Debemos estar listos para cuando eso llegue. Y aún en medio de eso, Dios está en medio. No nos ha abandonado. Quizá hay muchas tristezas, hay muchas adversidades que no han sido sanadas en tu vida. Y por eso hay esos sentimientos de culpa que no te dejan.
Necesitas llorar, necesitas hablarlo con Dios y que no te dé tristeza el que te sientas triste. Y que no te dé vergüenza porque vas a llorar. Y que no te sientas mal porque es que tengo cuántos años conociendo al Señor. Y mira, que no te dé pena, que te importe poco o nada. Hay que saber cómo entristecerse. Cada vez que llegue la tristeza, voy a darte un consejo. Enciérrate en tu cuarto, llora a gusto, habla con Dios al respecto. Cuando acabes, levántate, lava tu rostro y sigue adelante. ¿Estás conmigo? Si quieres vencer la adversidad, necesitas aprender a entristecerse. No te quedes con aquellos que dicen que no deben de llorar y andas ahí como un volcán ardiendo por dentro, ni aquellos que se la pasan toda la vida cargando su difuntito aquí atrás. Ya suéltalo. Dios ha venido a través de Jesucristo a darnos una nueva vida y vida abundante. ¿Están conmigo? Muy bien. Si vamos a vencer la adversidad, voy a darte el último consejo. Debes encontrar algunos amigos de confianza en quienes te puedas apoyar. ¿Qué dice el comentario? Somos más fuertes cuando ¿qué? Cuando tenemos amigos en quien apoyarnos, y más débiles cuando enfrentamos la vida solos. Hasta el llanero solitario tenía a Toro. Tú no debes de enfrentar la vida solo. Te vas a arruinar, te vas a ir antes de tiempo. Te va a dar un paro cardíaco antes de tiempo. Tú no debes de enfrentar la vida solo. Las adversidades solo. Necesitas aprender a ser amigos. Amigos, los mejores amigos son los amigos cristianos. Usted dice, ¿a poco? Aunque usted no lo crea, habemos gente que hemos metido el hombro. Habemos gente que hemos sido llamados para meter el hombro por muchos. Y con mucho gusto. Y por eso reitero que los mejores son aquellos que tienen una relación con Dios. Antes de ir a la cruz, Jesús, antes de orar, le dijo a sus mejores amigos, a sus amigos, bueno, no sus mejores, pero a los más íntimos, a Pedro, a Juan y a Jacob, le dicen: muchachos, ¿me pueden acompañar a orar? Porque me siento solo. Con mucho gusto. No estaba solo, pero se sentía solo. Hay una historia. Me gusta mucho esta historia. La he leído muchas veces. He hecho comentarios sobre esta. Es la historia de un hombre que tuvo 4 amigos. Yo siempre les he llamado los 4 fantásticos. Este hombre socialmente estaba solo. El problema no es que estaba solo, el problema es que estaba paralítico y no tenía familia. No sé qué habrá hecho, no sé por qué, a lo mejor nació así, y si nació así debieron de haberlo abandonado, no sé. La historia no lo dice y supongo muchas cosas. Pero lo que sí sé es que hizo una de las mejores decisiones de su vida: ser amigo. Estos 4 amigos, como no tenía él familia, me imagino que se rolaban para estar con él, para limpiarlo, para asearlo, porque no podía hacer nada. Qué fantástico tener amigos de esta clase, que puedan dejar su tiempo y puedan dejar todo por ayudarte.
No era cuestión de recursos, no era cuestión de cuestiones materiales. ¿Saben? Y me imagino a cada uno de ellos que cuando iban a dar una vuelta o cuando iban a algún lado a tomar un café, a lo mejor los cuatro tenían cada quien que agarrar la camilla y ahí iban, él en su camilla y los cuatro. Y a lo mejor jugando, ¿no? Órale, dale más rápido. Y un día llegó la gran oportunidad. Y en los cuatro amigos dijeron: oye, acaba de llegar a la ciudad Jesús y dicen que es sanador. Vamos. Entonces, como había mucha gente, dice: oye, ¿vamos a ir solos? Sí, pues vamos. Híjole, pues hay mucha gente. Tenían toda la justificación humana para no llevarlo a él, porque ¿cómo le vamos a hacer? ¿No se ha puesto así a veces a pensar que alguna persona incapacitada le es a usted un problema para ciertas cosas? Ellos dijeron: no, esto no es un problema, vamos a llevarlo. Así que cargaron la camilla y lo montaron a él. Y cuando llegaron había mucha gente, no podían entrar. A uno de los más aventados del cuarteto le dijo: oye, vamos a hacer un pozo ahí arriba, vamos a subirnos al techo. Empezaron a abrir, y mientras Jesús hablaba y decía, empezaron a caer, le empezó a caer tierra. Y dice: se está cayendo tu casa, ¿no? Y abrieron y Jesús los vio, y entonces bajaron. Ellos no bajaron. ¿Saben qué pasó con Jesús? Se quedó asombrado, no por ese hombre que venía en la camilla, sino por los cuatro amigos. Dos cosas. Cada uno de nosotros tiene una camilla, y a veces nos da vergüenza que otros sepan que tenemos una camilla. Llámese orgullo, llámese problema físico, llámese miedo. Tú conoces cuál es tu camilla. Y nos da pena que otro pueda ayudarnos con nuestra camilla. Nos da pena. Pero cuando te quitas eso y pones tu vida en la vida de otros, eso, queridos, eso es fantástico. Si quieres pasar la adversidad, necesitas amigos. Los momentos más difíciles como familia han sido superados porque ha habido alguien a nuestro lado. Los momentos difíciles de nosotros han sido superados por amigos que han estado ahí a un lado. ¿Saben ustedes que alguna vez yo tuve ganas de abandonar todo porque no tenía para comer en casa? ¿Y saben cómo superé esa adversidad? Por un amigo. En el momento más álgido, en el momento de mi reclamo, en el momento de casi pelearme con Dios por el sufrimiento que había, en ese momento tocaron a la puerta de mi casa. Y era mi recién amigo que acababa de conocer hace tiempo. Y con él cada día llegaba a mi casa después de su trabajo. Saben que él fue otro de los que no tenía amigos. Y entonces salía de su trabajo, llegaba a la casa y nos poníamos los dos juntos a orar. Y nos hicimos así muy buenos amigos. Y fue superada mi adversidad. Si queremos superar la adversidad, entonces necesitamos tres cosas: reconfirmar nuestras convicciones para cuando llegue. Segundo, necesitamos aprender a entristecernos hasta que salga la adversidad. Y tercero, necesitamos aprender a tener amigos que puedan apoyarnos cuando ésta llegue. Yo quiero dejarte una tarea.
Si tú quieres, voy a pedirte dos cosas. Uno, que memorices esta semana Filipenses 4:13 y Romanos 8:28. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Quiero que los escribas en una tarjeta, los pongas en tu escritorio, en tu refrigerador, en tu mesa, en tu Biblia, en tu buró cuando te acuestas, y todos los días estés memorizándolo. La segunda cosa que quiero que hagas esta semana es que separes 2 sesiones de media hora. 2 sesiones de media hora para que te encierres en tu recámara y puedas sacar algunos tipos de aflicciones que todavía no salen, o de adversidades. Puede ser una tristeza olvidada, puede ser un dolor que no se ha ido. Necesitas lidiar con la adversidad. Y te voy a pedir que llores, que hables con Dios, que le digas cómo te sientes y que le pidas a Dios que consuele tu corazón. Cuando acabes, levántate, lava tu rostro y enfrenta la vida. Son 2 cosas que les voy a pedir a Antioquía esta semana: que memorices Filipenses 4:13 y Romanos 8:28. Memorízalos y medítalos todos los días, todos los días. ¿Qué significa que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué significa para mí que todas las cosas me ayudan a bien a los que amamos a Dios? ¿Qué significa? Y la otra es que tengas 2 citas con Dios. Cuando menos de media hora, enciérrate y trata con la adversidad que no se ha ido de tu corazón. Trata con el dolor que no se ha ido y con los recuerdos que todavía te llenan de culpa. Y díselo a Él: así me siento, así estoy. Él estará bien contento en escucharte y en traer sanidad a tu corazón. Gracias por acompañarnos en Raíces. Recuerda seguirnos en Instagram, Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube, todos como Familias Estables. Nos vemos o escuchamos en el próximo episodio para seguir inspirando juntos.